La crisis que azota a México y a su diáspora no es primariamente económica ni política, sino una guerra estratégica contra el alma del hombre mexicano, un ataque directo al pilar que sostiene la fe, la familia y la identidad de una de las culturas más profundamente religiosas de las Américas. El índice de abandono, la epidemia de adicciones, la crisis de la masculinidad tóxica, el fenómeno de la ausencia paterna. Todo esto no es solo un efecto secundario de una sociedad en cambio, sino la manifestación palpable de una fuerza desestructuradora, un antagonismo que busca anular al sacerdote doméstico, al proveedor y al guardián de la honra y de la fe en su hogar. Se trata de una erosión sistémica, un debilitamiento calculado que, al derribar al líder, sentencia a toda la estructura familiar y social al caos. El blanco no fue elegido al azar. En una nación marcada por la devoción, donde históricamente se le exige a la figura masculina ser la cara de la rigidez y el portador de la tradición, la desmoralización y el vaciamiento de su rol crean un hueco espiritual y moral de proporciones catastróficas. La premisa es simple y visceral. Al desestructurar al hombre, se desestructura la familia. Al desestructurar la familia, se desestructura la nación y la fe. Lo que vemos en los noticieros sobre violencia, migración y desamparo es solo el síntoma visible de un conflicto que opera en las sombras, una lucha por la definición de quién será el hombre de la próxima generación, y si tendrá la fuerza moral para resistir al materialismo vacío y a la promesa superficial de una masculinidad sin responsabilidad y sin Dios. Esto no es solo una alerta, es una revelación del patrón, una interpretación que conecta lo visible con lo invisible, lo social con lo espiritual. ¿A poco no has pensado si tu propia lucha por encontrar propósito, o la ausencia de una figura paterna fuerte que atestiguaste, no es una señal, un efecto colateral de esta batalla que trasciende lo político y lo económico? Es hora de mirar las heridas abiertas de nuestra cultura y entender que son la prueba del éxito de un plan mayor de desmantelamiento. El hombre mexicano, en su esencia, ha sido transformado en un campo de batalla. Antes de que nos clavamos en los detalles de este asombroso patrón, te pregunto, ¿cuál es el verdadero enemigo de la masculinidad en América Latina? ¿Y cuál es el precio que estamos pagando por él? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Y antes de seguir, déjale like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente que necesita esta claridad. Lo que está en juego es el concepto mismo de liderazgo espiritual y doméstico, que históricamente ha recaído sobre los hombros del hombre mexicano, aunque muchas veces de manera imperfecta, fallida o enmascarada por el machismo cultural. No se trata de glorificar el pasado, sino de reconocer que había un pilar, un punto de referencia, que está siendo sistemáticamente implosionado. La desestructura que presenciamos ahora, donde la fe es vista frecuentemente como dominio exclusivo de las madres y abuelas, mientras los hombres se pierden en vicios y ausencias, es el resultado de una operación psicológica y espiritual que supo usar las propias fallas culturales, la rigidez excesiva, la dificultad para la vulnerabilidad, para crear la brecha perfecta para el ataque. El antagonista sabía que, para desorganizar al pueblo, bastaba con neutralizar al guardián. Esta neutralización se manifiesta de forma multifacética. La presión económica que convierte al proveedor en migrante, arrancándolo físicamente del hogar y creando millones de niños con el dolor de la ausencia paterna. La cultura que, por un lado, exige el macho alfa estoico, por otro, lo castiga por cualquier demostración de debilidad, aprisionándolo en una máscara de fuerza que es, en realidad, su mayor vulnerabilidad. El ataque es sutil porque no prohíbe la religión. Vacía la fe del hombre de su poder práctico, confinándola a rituales externos mientras su vida real es regida por el materialismo, el placer inmediato o la adicción. Es una parálisis estratégica. El hombre permanece en la estructura, pero su espíritu está inoperante. Analizando bajo la lente de los ciclos históricos, nos damos cuenta de que la decadencia de cualquier civilización empieza con la desmoralización de sus líderes y de los pilares morales de la familia. México no es ajeno a esta ley. El auge de la narcocultura, por ejemplo, no es solo un problema de crimen organizado. Es una glamourización del antihéroe, de una figura masculina que exalta el poder, la violencia y la riqueza ilícita en detrimento de la honra, la responsabilidad y la fe. Esta narrativa tóxica sustituye al arquetipo del padre, del trabajador honesto o del hombre de Dios, por el ícono del transgresor. El joven, huérfano de una referencia paterna auténtica,
Busca el propósito en modelos destructivos que prometen fuerza instantánea, pero entregan ruina a largo plazo. La profundidad del problema reside en la crisis de identidad masculina. El hombre mexicano moderno está siendo forzado a una paradoja insostenible: ser el proveedor absoluto, al mismo tiempo, ser criticado por cualquier rigidez o fallo. Cuando fracasa, y la presión cultural asegura que fallará en algún momento, el vacío dejado por la ausencia de la fe auténtica es llenado rápidamente por las adicciones, alcohol, drogas, pornografía, que son anestésicos para el dolor de la inadecuación y el desamparo. Vemos, por lo tanto, que el ataque espiritual es facilitado por la presión social, y la propia sociedad se convierte en el vector de esta desestructuración. ¿Y por qué esto importa más allá de las fronteras? Porque México, con su profunda religiosidad sincrética, funciona como un campo de prueba espiritual para el hemisferio sur. La desestructuración de la familia mexicana, impulsada por la crisis del hombre, sirve de patrón para la desestructuración familiar en toda América Latina. Cuando el pilar de la fe de un pueblo es minado, la sociedad entera tiembla. No se trata solo del destino de una nación, sino de la demostración de que, donde la responsabilidad masculina es abandonada, el caos social es la consecuencia inmediata, un precedente que debería servir de alerta global. Lo que el antagonista busca no es solo la desmoralización individual, sino la anulación de la memoria y de la herencia espiritual que define la resistencia de este pueblo. El hombre era tradicionalmente el eslabón de transmisión de la fe, del nombre y de la honra familiar. Al romper este eslabón, el enemigo no solo destruye la generación actual, sino que crea una generación huérfana de referencias espirituales y morales, que no sabrá quién es ni a quién pertenece. Estamos viendo el nacimiento de un ejército de hijos sin padre, perdidos, que se convertirán, a su vez, en padres ausentes. Este es el meollo de la crisis, el verdadero peligro que enfrentamos, la interrupción del linaje de fe y propósito. La premisa fundamental que debemos absorber es que el hombre mexicano es un blanco estratégico porque representa el sacerdocio doméstico, incluso si ese título nunca ha sido formalizado en su cultura. En la Biblia y en diversas tradiciones antiguas, el ataque se dirige siempre a la cabeza de la casa. Cuando el líder de la familia falla en su alianza, el caos se instala. Piensa en Adán. Su fallo al guardar el jardín precipitó la caída de toda la humanidad. En México, el equivalente moderno es el fallo al guardar el hogar, manifestado por la ausencia física a través de la migración forzada por la economía, o la ausencia emocional y espiritual causada por la adicción y la irresponsabilidad, dejando a la esposa y a los hijos expuestos a las inclemencias del mundo y del espíritu. Esta crisis no nació en el vacío. Posee paralelos históricos profundos que nos dan claridad. Si miramos los ciclos de decadencia de grandes imperios, como el romano, la pérdida de vitalidad y honra del hombre siempre era un presagio de colapso. El soldado se vuelve hedonista, el padre se vuelve ausente, y el sacerdote se vuelve idólatra. En el contexto mexicano, la desmoralización es el arma preferida. El hombre es expuesto a presiones culturales que celebran el placer sin límite y la fuerza bruta, mientras silencian la necesidad de integridad, sacrificio y vulnerabilidad. El resultado es un hombre fuerte en el músculo, pero débil en el carácter, fácilmente seducido por cualquier escape que alivie la presión de ser el proveedor fallido. Ahondando en el simbolismo, el ataque no es solo contra la masculinidad, sino contra la función de puente que el hombre ejerce entre lo sagrado y lo secular en el contexto familiar. Históricamente, él era el nexo con la Iglesia, el portador del nombre y de la tradición. El sincretismo religioso mexicano, tan rico en símbolos, exigía del hombre una postura de guardián de la fe popular, pero la modernidad y el materialismo lo convencieron de que la fe es cosa de mujeres, o un consuelo para los débiles. Al abdicar de esta función de puente, desconecta a su familia de la fuente espiritual, volviéndola presa fácil para el vacío existencial que la sociedad moderna impone, donde el único valor que queda es el dinero. La tragedia es que la propia cultura mexicana, con su rigidez y exigencia de estoicismo, pavimentó parte del camino para esta desestructuración. Al glamourizar el machismo superficial, que es sinónimo de fachada, no de fuerza verdadera, creó un hombre que no sabe pedir ayuda, no sabe expresar dolor y, por lo tanto, busca el alivio en la autodestrucción. La masculinidad tóxica no es la causa del ataque, es la herida abierta usada por el antagonista para inyectar el veneno de la adicción y la ausencia.
El enemigo no necesitó crear la enfermedad, solo explotó la vulnerabilidad preexistente en el arquetipo cultural. Es fundamental entender la contradicción entre la expectativa cultural y la realidad económica. Se espera que el hombre sea el proveedor inquebrantable, pero la economía global y las desigualdades sociales hacen de esta promesa una quimera para millones. La migración no es una elección de libertad. Para muchos, es un exilio forzado para mantener la promesa de proveedor. Pero al proveer materialmente desde lejos, paga el precio de una ausencia emocional irremediable. El antagonismo explota ese dolor. Promete alivio rápido en las adicciones, tanto para quien se va como para quien se queda, y transforma el sacrificio del proveedor en amargura y distancia. El ataque se manifiesta claramente en la epidemia de adicciones que arrasa las comunidades mexicanas, desde el alcoholismo crónico hasta el consumo de drogas y la dependencia de pornografía. Estos no son solo problemas de salud pública, son las herramientas más eficientes para la desmoralización y la pasividad. Un hombre adicto no puede liderar. Un hombre adicto no puede ser un guardián. Se convierte en un peso muerto, una fuente de dolor para su propia familia. Esa es la anulación perfecta del líder. El enemigo lo transformó de sacerdote en dependiente, de protector en amenaza, y de pilar en ruina. La consecuencia más devastadora es la generación huérfana de referencias, donde el padre está ausente, física o espiritualmente. Los hijos buscan modelos en cualquier parte, en la calle, en las narcoseries, en las redes sociales. La ausencia paterna no es un vacío neutro, es un espacio que será llenado. Es aquí donde la fuerza desestructuradora actúa con mayor eficacia, moldeando a la próxima generación para replicar el ciclo de desamparo e irresponsabilidad, asegurando que el ataque no sea un evento aislado, sino una herencia maldita transmitida de padre a hijo. Aguanta esta parte, porque lo que viene ahora cambia por completo el entendimiento sobre la conexión entre la crisis del hombre y el destino de la nación. El simbolismo de Nuestra Señora de Guadalupe en México es crucial para entender el papel estratégico del hombre. Guadalupe no es solo una figura materna, es un símbolo de alianza y protección. El hombre, a su vez, debe ser la fuerza activa que implementa esa protección en el hogar. El ataque busca romper esa alianza doméstica, hacer que el hombre abandone la protección espiritual, dejando a la familia desamparada bajo una promesa de protección no correspondida por la acción paterna. Es una inversión perversa de los roles de guardián. Debemos preguntarnos, ¿qué es ser fuerte, de verdad? No es la capacidad de aguantar alcohol, ni de imponer la voluntad por la fuerza, sino el coraje de ser vulnerable, de asumir la responsabilidad y de poner la fe en práctica en la vida diaria. El ataque espiritual busca sustituir esta fuerza auténtica por una fachada de poder que se desmorona al menor toque de la realidad o de la tentación. La rigidez cultural es, en realidad, una fragilidad, y el antagonista supo explotarla con maestría, transformando al macho en su propia trampa. La crisis de identidad se profundiza porque el hombre mexicano no solo está luchando contra las fuerzas externas, está luchando contra la memoria histórica de su pueblo que exige heroísmo y sacrificio. Está atrapado entre la imagen idealizada del héroe revolucionario o del padre estoico y la realidad de un mundo que lo aplasta económicamente y lo seduce moralmente. Esta tensión interna crea una frustración inmensa, que, si no es canalizada hacia la responsabilidad y la fe, se manifiesta como violencia, abandono o nihilismo. La anulación del papel de líder es la victoria final del ataque. Cuando el hombre se convence de que no tiene voz, no tiene propósito o no tiene valor fuera de su capacidad de generar dinero, se convierte en un peón desechable, tanto para el sistema que lo explota como para la fuerza espiritual que lo domina. Ya no es el protector del fuego sagrado, se convierte en la ceniza que sobró de un incendio consumido por la ausencia de propósito y por la negación de su identidad más profunda. Por lo tanto, la desestructuración del hombre mexicano es el plan maestro para la desestructuración de la fe en el continente. Al desmantelar el liderazgo masculino en el hogar, el ataque garantiza que la fe sea diluida, se vuelva ineficaz y se transforme en mera superstición sentimental, incapaz de resistir a las ideologías materialistas y anticristianas que se propagan como plagas sociales. La guerra por el alma de la nación pasa, irrevocablemente, por la conversión y la restauración del hombre que sostiene el nombre de la familia.
El conflicto central que se desarrolla en suelo mexicano y en los hogares de la diáspora es la lucha visceral entre el arquetipo del guardián de la fe y la familia y la fuerza desestructuradora de la modernidad y el materialismo. El guardián es la voz de la tradición, de la responsabilidad y de la fe auténtica, aquel que debería ser la muralla moral y espiritual de la casa, el portador de la bendición y de la honra familiar, incluso si históricamente ha fallado en encarnar ese papel plenamente. Él representa el potencial de redención y liderazgo que reside en el alma del hombre. Del lado opuesto, la fuerza desestructuradora, simbolizada como el ataque satánico, opera a través de mecanismos sociales que explotan las debilidades humanas. No usa demonios con cuernos, sino la presión económica para la migración que desmembra a la familia, la glamourización de la adicción que anula la voluntad, y la ideología de la masculinidad vacía que confunde rigidez con fuerza y autoridad con tiranía. El antagonista es, en esencia, el sistema que promete libertad a través del consumo y del hedonismo, pero entrega esclavitud a la adicción y a la ausencia de propósito. El choque se vuelve inevitable porque el sistema social actual exige del hombre que sea económicamente presente, el proveedor, pero espiritualmente ausente, no involucrado en la fe o en las emociones. Esta dicotomía es el centro del conflicto. El hombre que se dedica exclusivamente al dinero para mantener la fachada del macho proveedor, se desconecta de su familia y de su alma, volviéndose un fantasma en su propia casa. El enemigo vence cuando el hombre elige la cáscara vacía del éxito material en detrimento del contenido de la responsabilidad moral y afectiva. La batalla se libra en el nivel de la identidad. El enemigo propone una identidad falsa, la del antihéroe, del transgresor, del narcotraficante glamourizado, que es una parodia destructiva del verdadero poder masculino. Esta figura ofrece poder instantáneo, pero destruye la honra y el linaje. El guardián, a su vez, exige el camino difícil, sacrificio, paciencia, fe y el rescate de la vulnerabilidad como una forma superior de fuerza. El conflicto es la elección diaria entre el camino ancho del hedonismo y el camino estrecho de la rectitud. Estructuras antiguas de poder, la iglesia tradicional, la comunidad conservadora, intentan resistir, pero la fuerza desestructuradora actúa en las fisuras de las contradicciones. Ataca la rigidez excesiva de la tradición, pero, en vez de ofrecer equilibrio, ofrece el caos completo, la disolución total de los roles. La ausencia de un modelo de masculinidad redimida y saludable en el mainstream cultural es la gran ventaja del antagonismo. Si no hay un modelo de padre espiritual y emocionalmente presente, el vacío es llenado por el modelo del proveedor ausente o del macho abusivo, asegurando la continuidad del ciclo de dolor. Este conflicto no es un evento del pasado. Se intensifica con cada ciclo de migración, con cada aumento en la tasa de adicciones y con cada hogar donde el nombre del padre es sinónimo de abandono o violencia. La disputa no es por tierras o riquezas, es por el alma de la familia nuclear y por el futuro de la identidad nacional mexicana, que está profundamente ligada a su fe. Quien define al hombre, define el futuro. El antagonista sabe que si logra mantener al hombre paralizado, la nación inevitablemente se doblegará ante el caos social y la pérdida de su memoria espiritual. Para entender la profundidad de este ataque a la masculinidad, debemos trazar paralelos con momentos cruciales de la historia humana, dándonos cuenta de que esta fuerza desestructuradora no inventa tácticas, solo las recicla. Piensa en los ciclos de caída de civilizaciones, como la decadencia de Roma. Lo que precedió al colapso del imperio no fue solo la invasión externa, sino la corrosión interna, donde los hombres, antes conocidos por su virtus, fuerza moral, honra y deber cívico, se rindieron al lujo, al hedonismo y a la irresponsabilidad. El debilitamiento de los pilares morales y del papel del líder barra diagonal soldado es siempre el presagio de que la estructura social está a punto de implosionar, y el México de hoy espejea esa rendición. Encontramos un eco sombrío en los ejemplos bíblicos de ruptura de alianza. En varios momentos de la historia de Israel, el juicio y la invasión eran precedidos o acompañados por un ataque dirigido a los hombres, al sacerdocio y a los líderes de la casa. La desmoralización del hombre llevaba a la desorganización religiosa y social. Piensa en la historia de Sansón, donde la caída del líder seducido por placeres y traicionando su alianza sagrada precipitó el caos para todo su pueblo. El hombre mexicano, seducido por el vicio moderno y la masculinidad vacía, repite la ruptura de la alianza de guardián,
abriendo las puertas de su hogar a la desolación. Un paralelo particularmente fuerte se encuentra en las olas migratorias posguerras o grandes depresiones. En esos periodos, la promesa de progreso material forzó al hombre a ausentarse de casa para proveer. En México, la presión de proveer en Estados Unidos o en las grandes ciudades generó riqueza, pero creó un vacío emocional y espiritual irreparable en la familia que se quedó. La fuerza desestructuradora aprovecha esta paradoja, ofrece la solución económica, el dinero de la remesa, pero impone el precio espiritual, la ausencia del padre. El pilar fue cambiado por el cheque. La analogía se extiende a los movimientos sociales que buscan anular la identidad histórica. El ataque actual se asemeja a la colonización cultural, donde la promesa de modernidad se traduce en nihilismo y vacío espiritual. La cultura antigua estaba marcada por el sacrificio, la nueva está marcada por el consumo. La anulación del papel del hombre no es solo para emanciparlo de una rigidez, es para dejarlo sin propósito definido, vulnerable a cualquier ideología o adicción que le prometa un sentido. Es una repetición de la historia. El cambio del oro, el valor espiritual, por las cuentas, el placer fugaz. El fenómeno de la narcocultura funciona como un espejo distorsionado y visualmente fuerte. Es la religión secular del hombre desestructurado, donde el poder, la violencia y la riqueza se vuelven la trinidad perversa. El narcotraficante glamourizado asume el lugar del guardián de la fe y de la honra, mostrando una masculinidad que es, en realidad, autodestructiva y fatalista. Esta narrativa destruye la idea de que la fuerza reside en la integridad, enseñando que el poder real es el que se impone por la muerte y la transgresión, una clara señal de que la jerarquía de valores fue completamente invertida. La desestructuración del hombre mexicano, por lo tanto, no es un problema aislado, sino un fenómeno recurrente en la historia humana que se manifiesta cuando una cultura alcanza un punto de saturación material y vacío espiritual. El enemigo solo cambió la máscara. Antes era el culto al emperador, hoy es el culto al dinero y a la satisfacción inmediata. La ley espiritual permanece. Donde el hombre falla en su responsabilidad moral y espiritual, el caos no solo se instala, sino que se convierte en la nueva orden social, asegurando que el ciclo de caída se repita. Las evidencias conceptuales que fundamentan esta narrativa de ataque espiritual y desestructuración masculina son innegables y se manifiestan en los propios tejidos de la sociedad mexicana. Empecemos por las altas tasas de migración masculina hacia los Estados Unidos. Este éxodo masivo, impulsado por la necesidad de proveer, no es solo un dato económico, es la principal fuente de ausencia paterna, creando millones de hogares encabezados únicamente por madres y abuelas, donde la figura masculina de referencia o está ausente o es sustituida por un vacío doloroso. La ausencia física del guardián es la primera y más devastadora evidencia del éxito de la fuerza desestructuradora al romper la unidad familiar. Otra evidencia abrumadora es la epidemia de adicciones que corroen la base masculina. El alcoholismo crónico en México, el aumento del consumo de metanfetaminas y la dependencia de pornografía demuestran una búsqueda desesperada de anestesia y escape. Las adicciones son la prueba de un espíritu en huida de la responsabilidad y del dolor. Cuando el hombre, el supuesto pilar, recurre a estas muletas para lidiar con la frustración y la inadecuación, no solo se está destruyendo, está deslegitimando su papel de liderazgo y transformándose en una carga, lo que valida la tesis de anulación estratégica del pilar moral de la casa. Los datos sobre ausencia paterna en la formación de jóvenes son alarmantes. Muchos jóvenes crecen sin la orientación de un padre, absorbiendo modelos de masculinidad distorsionados de los medios o de la calle. Esta falta de impronta paterna espiritual y emocional es la razón por la cual el ciclo de irresponsabilidad se perpetúa. El hijo del padre ausente tiende a convertirse en un padre ausente, replicando el patrón de desamparo y asegurando que el ataque a la estructura familiar continúe activo en la próxima generación, mostrando que la batalla es hereditaria si no es rota por una decisión consciente de redención. Observa la glamourización cultural de figuras masculinas destructivas. El entretenimiento popular, en música, series y películas relacionadas con la narcocultura, eleva al antihéroe violento, adicto y moralmente arruinado al estatus de ideal masculino. Esta inversión de valores, donde la transgresión es sinónimo de poder y la honra es desechable, es un reflejo claro de que la brújula moral está rota. Los medios, muchas veces de forma inconsciente, actúan como un vector de la fuerza desestructuradora,
presentando el veneno como remedio y el caos como la única forma de ascenso social. La propia estructura de la fe popular también proporciona una evidencia. En muchas comunidades, la devoción fervorosa es ampliamente mantenida por mujeres, mientras el hombre se limita a una participación ritualística y superficial. La fe, para él, se vuelve un adorno cultural, y no una fuerza transformadora de vida. Esta sustitución de la fe auténtica por la religiosidad supersticiosa o vacía es la señal de que el sacerdocio doméstico fue abandonado. El guardián está inoperante, dejando la defensa espiritual del hogar en manos de la esposa y de la madre, que son fuertes, pero no fueron designadas solas para esa batalla. Por último, el aumento de la violencia de género y de los feminicidios es la evidencia más trágica y visceral de la masculinidad herida. La violencia doméstica y social contra mujeres es el grito desesperado del hombre que perdió el control sobre sí mismo y sobre su propósito. Es la manifestación de la frustración, de la irresponsabilidad y de la incapacidad de lidiar con el propio dolor. En lugar de ser el protector, el hombre se convierte en la amenaza, una señal inequívoca de que la fuerza desestructuradora lo transformó en agente del caos, cumpliendo el objetivo final de implosionar la familia y la sociedad por dentro. La tensión se construye a medida que observamos la aceleración del ciclo de ausencia y violencia. Ya no es una crisis aislada, sino una progresión geométrica. Cuantos más hombres se ausentan por la adicción o migración, más jóvenes crecen sin referencias morales, y más se vuelven hacia la narcocultura o hacia la violencia como forma de afirmar una masculinidad distorsionada. El sistema de desestructuración está en un ciclo de retroalimentación, donde el dolor de hoy asegura el caos de mañana. El espectador debe sentir que estamos en el umbral de un punto de no retorno social, donde la ruptura de la familia se vuelve la regla, y no la excepción. El desarrollo de las fuerzas en confrontación muestra la desventaja moral del guardián inoperante. Mientras la fuerza desestructuradora usa el materialismo, los medios y la presión económica para atraer, el arquetipo del guardián está siendo defendido por un ideal de sacrificio y honra que parece anticuado y difícil de alcanzar. La lógica dramática nos lleva a un punto donde la fe se vuelve solo un recuerdo nostálgico, y no una herramienta activa de resistencia. La tensión crece porque la solución exigida, el rescate de la responsabilidad y de la fe auténtica, es el camino más difícil y menos atractivo para el hombre herido. La progresión dramática es evidente en la escalada de las adicciones. Inicialmente, el alcohol servía como escape social. Hoy, sustancias más potentes y destructivas, como el fentanilo, avanzan, prometiendo una anulación total de la conciencia y del dolor. El enemigo está aumentando la apuesta. Ya no se contenta con la parálisis del hombre, busca la destrucción rápida y total, transformando al guardián potencial en un cadáver espiritual y físico. Sentimos la urgencia porque la ventana para la redención se está cerrando con la velocidad de la dependencia química. Otro vector de tensión es la fragilización de las estructuras de resistencia. Las instituciones tradicionales, como la iglesia y la familia extendida, que históricamente sirvieron de amortiguador contra el caos, se están debilitando. La migración dispersa a la familia extendida, y la indiferencia masculina vacía a la iglesia de su fuerza. Con la desintegración de estos pilares de apoyo, el hombre y su familia están aislados, solos ante la fuerza desestructuradora. El escenario se vuelve cada vez más sombrío, indicando que la protección externa está fallando, y la salvación depende únicamente de una reacción interna de responsabilidad. La tensión emocional alcanza su ápice en la percepción del dolor de los niños y de las mujeres. La violencia y la ausencia paterna no son estadísticas, son cicatrices emocionales que moldean la visión de mundo de la próxima generación. El guión debe llevar al espectador a sentir la injusticia y el peso de esta herencia negativa. Este dolor, cuando es reconocido como consecuencia directa del abandono del papel de guardián, es lo que impulsa la narrativa hacia el punto de quiebre, pues la lógica de que el ciclo tiene que romperse se vuelve una urgencia moral impostergable. Llegamos, entonces, al punto en que el propio sistema cultural, que exigió el macho estoico, empieza a colapsar bajo el peso de su propia contradicción. El hombre, forzado a la rigidez, implosiona en autodestrucción. La sociedad que valoró el dinero por encima de la honra cosecha el fruto de la violencia. Esta progresión lógica, donde la causa, la negación de la vulnerabilidad y de la fe, lleva al efecto, el caos social, crea la inevitabilidad dramática.
El punto de quiebre no será un milagro externo, sino una decisión interna de confrontar esta bancarrota moral y espiritual. El punto de quiebre no se encuentra en un cambio político o en un milagro económico. Reside en la constatación brutal de que la crisis social jamás será resuelta por política o economía, sino únicamente por una conversión profunda del hombre. Este es el insight decisivo. El hombre mexicano necesita dejar de ser la víctima o el agente del caos y debe decidir, conscientemente, convertirse en el restaurador de su casa. El foco debe salir de lo que la sociedad le hizo, y migrar hacia lo que él necesita hacer por sí, por su familia y por su linaje. Esta toma de responsabilidad innegociable es el clímax conceptual de nuestra narrativa. Esta revelación exige que el hombre rechace la identidad vacía que le fue impuesta, la del proveedor silencioso, del macho impasible o del adicto en fuga. Necesita reconocer que esta identidad es una trampa, un disfraz que el antagonista usa para mantenerlo paralizado. El verdadero poder masculino no reside en la fuerza física, sino en la fuerza moral de admitir el fallo, de buscar el perdón y de restablecer la alianza espiritual en su hogar, transformando la rigidez en integridad y la ausencia en presencia total. El momento decisivo es cuando el guardián, herido y agotado, se da cuenta de que su lucha contra la adicción, la irresponsabilidad o la falta de propósito no es un fracaso personal aislado, sino parte de un ataque estratégico dirigido a su función de liderazgo. Al entender que la batalla es espiritual, es retirado del victimismo y llamado a la guerra. Esa percepción transforma la vergüenza individual en un desafío heroico, donde el campo de batalla es su propio corazón y su hogar. El clímax se manifiesta en la decisión de asumir el sacerdocio doméstico. Esto no significa predicar en casa, sino incorporar la fe en la práctica diaria, ser el ejemplo de honestidad, de templanza, de afecto y de presencia. Significa revertir el ciclo de la ausencia al dedicar tiempo de calidad, guiar espiritualmente a la esposa y a los hijos, y ser el mediador de la paz, y no de la discordia. Es un giro de 180 grados, dejar de ser el agujero negro que drena la energía de la familia y convertirse en la fuente de luz y orden. Lo que sucede es una desmitificación del poder. El hombre entiende que el poder no está en el dinero o en la violencia, sino en la autoridad que viene de la integridad y de la responsabilidad. El punto de quiebre es el rechazo de la masculinidad tóxica / ausente y el abrazo de la masculinidad redimida / responsable. El espectador es llevado a la conclusión de que la única forma de salvar el futuro de la nación y de la familia es a través de la conversión y del rescate del hombre en su función original de guardián y líder espiritual. Este momento no es solo un cambio de mente, sino una ruptura de herencia. El hombre decide que él será el último eslabón en la cadena de padres ausentes y adictos, y el primer eslabón en un nuevo linaje de responsabilidad, fe y honra. Es una elección que resuena a través de las generaciones, una decisión que no solo lo salva, sino que potencialmente restaura toda su descendencia. El destino de su familia se vuelve, de repente, dependiente de esta única y poderosa decisión personal.